Estamos acá en una entrega especial ya con contenido. Sí. Ya nos presentamos, ya estamos Ya. dos locos como tú y como Ya yo. saben quiénes son los locos. Nos falta todavía el título del programa, pero bueno, Bueno. ahí vamos. Eso irá viniendo poco a poco. Pero vamos a darles ahora un contenido para ver si hacemos clic. Vale, pues. Y yo quisiera comenzar con un contenido que me apasiona. Cuando tú me lo mostraste, yo quedé como condorito. Ahí así, plof. Y es la creación de la realidad. Esto son una serie de conferencias magistrales que tú tienes ya preparadas, documentadas. Cuando yo las vi, son como 4 niveles que yo vi. No sé si ahorita tienes más o menos. Pero cuando yo vi esos 4 niveles, yo me quedé como impactado. Y yo soy un apasionado de esos temas. Entonces, para muchas personas que puede sonar por primera vez que hayan escuchado de este tema, me parece como muy impactante, muy profundo. Pero a mí me gustaría a la vez compartirlo con todas las personas que están viendo este video. Okay. Entonces, yo quisiera que me hablaras de esas conferencias o de ese tema de la creación de la realidad, pero si yo siento algo como que no sé con qué se come eso, o no sé para qué me pueda servir, yo te puedo hacer alguna pregunta para que... Seguro. Para que la gente... Seguro, de manera que lo vayamos diluyendo, porque una de las Sí. cosas que pasa es que como yo me he dedicado durante tanto tiempo a investigar el tema y a meterme de cabeza en el tema porque, a ver, hay mucha gente que habla del cuento de la creación de realidad, la ley de la atracción, bla, 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 o sea, hay mucho bla, bla. Y una de las cosas que a mí me pasó fue que después de oír mucho bla, bla, me hice el planteamiento, bueno, pero ¿qué es lo que hay de verdad detrás del bla, bla? Y obviamente mi formación o mi deformación profesional de ingeniero, de hombre orientado mucho a la ciencia, como dijimos en el programa pasado, de un poco acercarme a la espiritualidad o a lo trascendente o a lo metafísico desde un espacio científico, me llevó a investigar mucho. Y obviamente cuando te metes a investigar, las cosas se ponen densas. Y quizá por eso las conferencias de hecho son densas. Hay, como tú bien dices, hay 4 videos que están grabados, están guardados en YouTube. Pero han tenido poca movimiento o recurrencia, porque me imagino que porque son como dicen por ahí, un hueso duro, ¿ok? Entonces quizás podemos empezar a hablar de esos mismos temas de una forma más light. Creación de realidad, ¿a qué me refiero yo con creación de realidad y a qué se refiere? Yo no estoy inventando nada nuevo. Estamos hablando de que la realidad, nosotros estamos acostumbrados a pensar que la realidad existe. Hay una realidad allá afuera, hay una cámara, hay unas luces, hay un mueble, un cuadro, y eso existe y está ahí y eso es inamovible, y yo lo único que puedo hacer es básicamente aceptar esa realidad tal y como es y adaptarme a ella. Y esa es la creencia, vamos a decir que esa es la creencia básica con la cual todos andamos en el mundo. La realidad existe y yo lo único que puedo hacer es adaptarme a ella. Pero resulta que hay, desde hace 100 años, cuando empezamos a investigar la naturaleza de la materia, léase la física cuántica, a comienzos de los años 1900, los físicos cuánticos empezaron a ir más allá del átomo y empezaron a hacer experimentos, ya había suficiente tecnología para ver qué pasaba más allá del átomo. Y los físicos cuánticos se encontraron con varios fenómenos que básicamente los dos fundamentales son, el primero, que del átomo hacia abajo lo que ocurre se comporta de acuerdo a una serie de leyes que no tienen nada que ver con lo que ocurre del átomo hacia arriba. Hasta el momento en que se empieza la investigación del átomo hacia abajo, de las partículas subatómicas, y de eso que eventualmente se convirtió en la física cuántica, la cual tanto se habla hoy en día, el mundo que nos rodeaba básicamente lo manejábamos bastante bien y lo interpretábamos bastante bien con una cosa que se llama la física newtoniana. La
Física newtoniana todos la estudiamos, aunque a uno se le haya olvidado más que al otro, todos la estudiamos en bachillerato y nos enseñaron que, bueno, la velocidad, la aceleración, el tiempo, esas ecuaciones que a veces uno se aprendía, que si yo disparo una bala, que el movimiento parabólico, etcétera. Y la física newtoniana fue extremadísimamente exitosa y de hecho sigue siendo exitosa. Gracias a eso los edificios no se caen, los puentes se mantienen, sabemos disparar satélites, cohetes, cañones, hacemos cálculos parabólicos, hacemos cualquier cantidad de cosas. Toda la ingeniería se basa básicamente en física newtoniana. Y el grueso de nuestro mundo macro se basa en física newtoniana. El problema es que esas leyes de la física newtoniana que aplican del átomo hacia arriba, o sea, las cosas grandes, ¿okay? Que inclusive la teoría de la relatividad es una expansión de la física newtoniana, después podemos hablar un poquito del tema. El problema es que los físicos cuánticos cuando empiezan a investigar se dan cuenta de que del átomo hacia abajo funciona una serie de leyes y una serie de comportamientos que no tienen nada que ver con lo que ocurre en la parte macro, del átomo hacia arriba. Y eso fue lo primero que los dejó a todos muy perplejos. Empezando por el propio Einstein, que eventualmente cuando le plantearon una serie de efectos que ocurrían, el tipo dijo, no, mira, a mí eso de tener efectos fantasmales a distancia, a mí no me convence. Y de hecho, Einstein, que básicamente el gran aporte de Einstein es que Einstein nos demuestra que antes creíamos que el universo era un universo que tenía 3 dimensiones, las del espacio, y que además había otra cosa por ahí que estaba rodando que se llamaba el tiempo. Y Einstein demuestra que no vivimos en un mundo de 3 dimensiones en la cual hay otra cosa que se llama tiempo, sino que vivimos en un mundo de 4 dimensiones que se llama espacio-tiempo. ¿Y qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Bueno, la diferencia fundamental es que cuando hablas de espacio-tiempo, resulta que lo que haces en el espacio afecta al tiempo y viceversa. Entonces, a partir de Einstein y de la teoría de la relatividad, que habla básicamente de que el observador, dependiendo del observador, lo que ocurre a nivel del espacio cambia, o funciona de otra manera, eso empieza a cambiar el paradigma con el cual nosotros veíamos la parte macro. Pero cuando empezamos a meter en paralelo, los físicos cuánticos se meten en la parte subatómica y se encuentran una serie de comportamientos que no hay manera de explicar con las leyes normales de la física, incluyendo la relatividad. Einstein se mete también, les ponen algunos de ellos, de los fenómenos, en particular uno de ellos que es que si tú tienes 2 partículas subatómicas que pertenecen al mismo átomo y las separas, obviamente con procedimientos muy sofisticados, y te llevas tienes una aquí y la otra te la llevas al otro lado del mundo, lo que tú le hagas a esa otra partícula subatómica inmediatamente es replicado por esta partícula subatómica independientemente del espacio. Eso cuesta creerlo. Eso cuesta creerlo. Obviamente, porque tenemos un principio lógico donde eso que está ya está lejos de esto y cómo Exacto. eso va a repercutir en lo otro. Y son 2 cosas separadas y no tienen nada que ver la una con la otra, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros creemos en la separación y que la distancia, bueno, la distancia es la distancia, y si 2 cosas no están ahí, pues mira, esto es esto, y no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Pero resulta que la física cuántica, una de las cosas que demuestra es que eso no es verdad. Que a nivel subatómico, si tú afectas algo, ese algo inmediatamente afecta a la contraparte que tenía en el mismo átomo. Ahora yo te pregunto, esto, porque la gente se preguntará lo mismo que yo, ¿qué relación tiene eso con mi vida? O con lo que yo he visto, o con lo que yo he leído. A mí lo que me llega a la mente ahorita es ese tipo de historias de gemelos que se separan al nacer, o de esas relaciones de madre e hijo, o de hermanos, o de personas muy almas gemelas, por decirlo de alguna manera, donde tú sientes lo que la otra persona a una distancia le está sucediendo. ¿Pudiera ser esa relación, tener relación esto que yo te estoy diciendo con eso, o es otra cosa diferente? Obviamente eso pareciera estar muy conectado con eso que estamos hablando, pero puedes ir mucho más allá. Por ejemplo, nosotros todos tenemos experiencias de eso que llamamos presentimientos.
en donde tú dices, oye, yo siento como que va a pasar algo. Y muchas veces esos presentimientos se dan. También hay experiencias de conexiones telepáticas en donde tú dices, oye, yo estoy pensando, oye, ¿qué será de la vida de fulanito? Y una de las cosas una de las cosas que nos ha dado la tecnología nueva es que nos ha permitido darnos cuenta de que esos fenómenos de interconexión que no tienen nada que ver con la distancia, o sea, con el espacio, están ahí y ocurren prácticamente a cada rato. Hace 100 años, si tú pensabas en alguien, lo único que podías pensar es, bueno, le voy a escribir una carta, se la mandaré en burro, en barco, en avión, quien sea. Cuando él sea, le llegaba la carta y el otro recibía la carta y te la contestaba y bueno, qué bueno, le escribí y fulanito me contestó. Pero fulanito y menganito no se daban cuenta de que los dos habían pensado el uno en el otro a la vez. Exacto. Ahorita, con la inmediatez de las telecomunicaciones que tenemos, fulanito y menganito se pueden dar cuenta de que hay algo que de alguna manera los une. Entonces tú dices, ¿cuál es la conexión entre esa cosa que pasa allá abajo y lo que pasa aquí arriba? Aparentemente hay mucha conexión porque hay mucho paralelismo entre los fenómenos, vamos a decir, los parapsicológicos, metafísicos, extraordinarios, como lo quieras llamar, psíquicos, hay mucho espirituales, hay mucho paralelismo entre esas cosas que hemos descrito como, yo no creo en brujas, pero de que vuelan, vuelan, pero no creo en brujas, y una cantidad de efectos que ocurren a nivel subatómico. ¿Okay? Eso que te acabo de decir, que dos partículas que estaban en el mismo átomo son separadas y cuando afectas a una, inmediatamente se afecta a la otra y se afectan instantáneamente. O sea, no es que yo hago aquí y 10 minutos después pasa aquí. No. Pasa a la vez. Imagínate. Entonces, esa conexión instantánea, que obviamente no depende del espacio, ¿okay? Y que ocurre instantáneamente en el tiempo, ¿okay? Es algo que tú dices, si eso ocurre a nivel de partículas subatómicas, tú me acabas de hacer una pregunta que también es bien importante. La pregunta es, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Y la respuesta es, hermano, usted está hecho de partículas subatómicas que se pegan unas con otras, forman átomos, átomos que se pegan unos con otros, forman moléculas, moléculas que se pegan unas con otras y forman estructuras, y usted termina siendo células que están formadas por moléculas, por átomos, etc. Entonces usted está hecho de partículas subatómicas. Entonces, si eso pasa en los laboratorios de física cuántica, eso está pasando en tu cuerpo también. ¿Okay? Entonces, ahora que tú me mencionas esto, otra cosa que se me ocurre, yo hablo de una lógica que ocurre interiormente y me atrevo a equivocarme pues en lo que te voy a decir. Dale. Tiene que ver entonces con esos puntos energéticos, por ejemplo, que si tú tienes una dolencia en algún lado puede ser que te está afectando otra cosa. No lo sé. Entonces, claro, lo que pasa es que me estoy yendo a un plano que no son dos partículas físicas, sino una emoción y a una dolencia. Pero puede ser que si a ti te duele, por ejemplo, la espalda, es porque tienes algo en las vísceras. Claro, fíjate, ahí habría que darle un poquito la vuelta. O sea, hay dos cosas, creo que has mencionado dos cosas diferentes. Has mencionado el tema, tengo una dolencia y creo que mencionaste el tema de dolencia y emoción. Claro. Eso es algo que efectivamente hace 100 años prácticamente cualquiera que decía una cosa de esa lo tildaban de loco y lo metían en un manicomio. Y hoy en día cada vez más la gente, todo el mundo se está dando cuenta de que la emocionalidad afecta tremendamente la fisiología, o sea, el funcionamiento de tu cuerpo. Y eso hoy en día ya prácticamente nadie lo puede negar. De hecho, lo que ha pasado es que la ciencia, que en algún momento desestimó completamente ese tipo de conexiones entre emocionalidad y corporalidad, Claro. ¿okay? Se ha dedicado a investigar y han ido metiéndose cada vez más y más y han encontrado que efectivamente la conexión existe. Lo que todavía no se sabe con toda precisión es qué son las emociones, o más bien hasta dónde llegan las emociones. Pero vamos a seguir con lo físico, quizás me desvíe un poco. Supongamos que a mi familiar que vive conmigo le duele algo y a mí me pasa lo mismo. O sea, yo siento ese dolor, o siento ese sufrimiento y se replica en mí por alguna razón que no necesariamente tiene que ser congénita ni nada de eso. Ya estamos hablando de que se replica en ti porque tú tienes una misma dolencia, pero
o porque tú sientes el dolor del otro. Puede ser. Okay. Cuando estamos hablando de sentimientos, de presentimientos, hay una cantidad de fenómenos y ahí, si quieres... No, pero de dolor físico, digo. A ti te diagnostican una enfermedad. Okay. De repente eres hipertenso, no sé qué, entonces tú tienes un dolor en el pecho. Uh-huh. Yo estoy sano, normal, pero a mí eventualmente me duele el pecho como le duele a la persona que vive conmigo. Uh-huh. ¿Tendrá relación con eso de las partículas subatómicas o es algo que me llegó? ¿No? Lo que pasa es que posiblemente vaya más allá de las partículas subatómicas, porque cuando te planteas, o sea, sabe lo que nosotros conocemos y hemos logrado averiguar con la física cuántica, es el fenómeno. Hay una partícula material que está aquí, hay otra partícula material que está aquí, y cuando yo afecto a esta partícula, esta otra se ve afectada igualmente. Pero el tema es... Si todos estamos hechos de lo mismo que tú dices, por supuesto, y tú estás afectando una partícula aquí, ahora, ¿son siempre de a dos? ¿O puede ser que está afectando a tres? ¿O puede estar afectando? Esa es una pregunta de las 64.000 lochas. Lo que pasa es que sí, hay que ir un poco más allá. La pregunta es, esta partícula que está aquí y esta partícula que está aquí y que alguna vez estuvieron en el mismo átomo, tú dices, ahí está, esa es la partícula y esta es la otra, es la partícula A, la pintamos con pintura de uñas para que marcarla, la pintamos de rojo y esta la pintamos de morado y aquí están las partículas. Resulta que eso no es así. Resulta que la otra cosa que los físicos cuánticos descubren es que las partículas subatómicas no son constantes. Y esa es otra parte que nos empieza, como dices tú, a caernos para atrás como condorito. Las partículas que forman los átomos, que forman tus moléculas, etc. Resulta que cuando los físicos empezaron a estudiar y dijeron, mira, ahí va la partícula, de repente la partícula desaparecía. Y cuando desaparecía, no sabían a dónde había ido. Era como si se hubiese desmaterializado. Y eventualmente resulta que la partícula volvía a aparecer otra vez, seguramente dentro del mismo orbital, del mismo electrón, pero tú no sabes si es la misma partícula o si es otra partícula, porque no hay manera de diferenciar dos partículas entre sí. Una partícula subatómica, las partículas, estamos hablando de partículas a lo loco. Los átomos están básicamente compuestos, otra vez si nos vamos a la física o a la química de tercer año, nos acordamos de esa cosa. Los átomos están compuestos básicamente de tres tipos de partículas esenciales. Protones, electrones y neutrones. Los electrones son negativos, los protones son positivos y los neutrones son neutros. Facilito hasta ahí. Listo. Hay muchas más partículas subatómicas, hay muchos tipos adicionales de partículas subatómicas. Hay casi 400 y tantos tipos de partículas subatómicas identificadas. Pero esas partículas subatómicas son mucho más extrañas, aparecen mucho más raramente en la naturaleza. Pero las que tenemos a montón, así como decimos en Venezuela, como arroz picado, son protones, neutrones y electrones. Y lo más cómico es que absolutamente todos los átomos de todos los materiales que conocemos en el planeta, en este planeta y en el universo hasta donde lo conocemos, están hechos de exactamente el mismo tipo de partículas. ¿Okay? Es algo así como que Dios, el día que se puso a armar el universo, dijo, mira, yo voy a hacer 3 piecitas de Lego. Y con esas 3 piecitas de Lego lo que voy a hacer es que pongo más piecitas, quito más piecitas, las conecto de una manera, las conecto de otra manera, tiqui, 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 pero básicamente con eso voy a armarlo todo. Y el tipo no se rompió la cabeza. ¿Okay? Y con esas partículas subatómicas está construido todo. Pero cuando te pones a investigar las partículas subatómicas, y ya lo sabemos hace 100 años, se dieron cuenta de que las partículas subatómicas que estaban dando vueltas alrededor, o sea, los electrones, por ejemplo, que son los que están girando alrededor del núcleo, los electrones que giran alrededor del núcleo, resulta que en un momento determinado desaparecen. Están girando y de repente hacen ¡pum! Y desaparecen. Y el electrón cuando desaparece no sabes a dónde fue. Pero al cabo de una pequeña fracción de tiempo, el electrón vuelve a aparecer en el mismo orbital y sigue dando vueltas. Y tú dices, ¿dónde fue? Y la única explicación que los físicos han encontrado hasta ahora es que los electrones son realmente, los electrones que son materia sólida, un electrón es medible y tiene un peso, además de una carga eléctrica, los electrones se desmaterializan, o sea, la materia se desmaterializa. Ya ahí empiezo yo a... Ya empiezas a patinar. Claro, empezamos a patinar, ¿ves? Porque esto es algo ya extraordinario, o sea, esto es un fenómeno.
Esto es algo... Es un fenómeno, pero ese fenómeno está ocurriendo en ti. Esa es y eso es lo que nos toca empezar a tomar conciencia de ello, porque ya lo sabemos. Claro, es muy difícil hacerte a la idea de eso. Porque uno dice, no, pero espérate, ya va, yo estoy aquí. O sea, date locura, yo estoy aquí. Pero resulta que los físicos cuánticos demostraron hace 100 años que tú, la mitad del tiempo, la mitad de tus partículas no están aquí. Se desmaterializan y después se vuelven a materializar. Y tú dices, bueno, pues eso es una locura, ¿cómo es posible? La materia es la materia. No. Yo lo acepto. O sea, lo que tú me estás diciendo, yo voy a aceptar eso. Ojalá todos podamos aceptarlo. Pero llega alguien que... El hecho de que no lo acepte no quiere decir que no sea verdad, pero le cuesta que tengamos esa afinidad a lo que tú estás diciendo. Lo que cuesta, yo creo que lo que nuestro intelecto y nuestra mente se resiste es que nuestros sentidos nos dicen que la materia es sólida y que está aquí todo el tiempo. Claro, pero yo quiero ir al proceso de la comunicación que estamos dando. Yo parto de 3 factores que son afinidad, realidad y comunicación. Eso es un triángulo. La afinidad, la realidad de que estamos de acuerdo en esa realidad, sea material, esotérica, espiritual o lo que sea, y la comunicación. Y eso crece o se reduce igual, o sea, proporcional. Si no hay comunicación, no va a haber afinidad, no va a haber acuerdo de realidad ni nada. Entonces, igual, si no hay una afinidad, la comunicación no va a ser igual, la realidad. Entonces, ese triángulo de afinidad, realidad y comunicación es lo que cuesta, o lo que yo siento que cuesta entender. Si yo no comulgo, o yo llego un momento y me bloqueo por lo que tú me estás diciendo y estoy impactado, ya el proceso de comunicación se rompió y nos va a costar que la gente nos crea esto. ¿Cómo entramos a esa afinidad? Yo entiendo que tú estás pensando en un mundo material sólido, yo te entiendo. Es como las terapias. Cuando tú entras a la terapia, la persona tiene un problema y ella quiere resolver su problema. Pero yo no puedo llegarle como una cheerleader a decirle, bravo, tú vas a ser feliz, porque yo estoy convencido de que ella puede ser feliz, o él. Pero yo tengo que entender el dolor y por qué actúa de esa manera, y por qué se siente triste, y por qué está llorando. Si yo no entiendo eso, no la puedo llevar al próximo escalón. Si yo me pretendo, aunque la realidad esté aquí en el piso, porque tú me estás diciendo, es como ir al piso 10 sin pasar por el 1, el 2 y el 3. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, ¿cómo yo entiendo esto? Porque tú me dices, está probado, hay físicos cuánticos que ya lo dijeron, entonces uno es como una lucecita de Navidad, que prende aquí, ¿no? Uno es un arbolito de Navidad. Ah, sí, tal cual. Uno es un arbolito de Navidad, que la broma está aquí, pim, pum, pam, pim, pum, pam. Entonces empiezas tú a que te cuesta creerlo. Es como cuando uno ve un truco de magia, uno sabe que es un truco, no hay nada paranormal allí en ese truco. Bueno, digo yo en la mayoría de los casos, en el común denominador, tú te lees un manual, hay un truquito, hay una máquina que es mecánica y que hace ver que tú hiciste una magia. Pero aquí no, aquí estamos hablando de una realidad que nos cuesta creer. Nosotros creemos lo que hace el mago mágicamente, hay una mentira, nos miente. Y eso no lo creemos. O sea, nos creemos más fácil la mentira que la verdad. ¿Sí? Y eso pasó también con los grandes profetas y con gente genio que ha hecho grandes inventos en la humanidad y en aquellos momentos de la antigüedad que los catalogaban de herejes, o los mataban, o los perseguían, o los quemaban, desde los filósofos o incluso antes. Entonces nos estamos metiendo en un problema, Javier, yo creo. ¿Por qué? No sé, y si la gente va a decir, estos están locos, bueno, nos ponen una camisa de fuerza, pero ya nos meten en un psiquiátrico y dicen, nos ponen una droga para una lobotomía, una cosa de eso. Seguro que nos van a... Si nosotros estuviéramos diciendo... Yo creo que es mejor cortar esto. O sea, lo dejamos hasta aquí. Vamos a máster. Y la única manera de que nosotros sigamos es que ustedes nos apoyen. Porque yo no me voy a meter en un problema. Me metería en un problema. Yo estoy asustado. No solamente del conocimiento y la revelación y la cosa, sino que esto es un problema, Javier. Nos vamos a generar una enemistad con la gente. Pero ¿cuál es el problema? Que seas arbolito de Navidad. No, yo estoy feliz de ser arbolito de Navidad. Pero fíjate que al final, tú dices, el problema no es tan problemático, porque de alguna manera la humanidad ha empezado ya a moverse en esa dirección. Porque a estas alturas cualquiera con quien tú te sientes a tomarte un café y te pones a hablar soquetadas un rato,
Dice, sí, es que somos energía, y te lo dicen así, somos energía, y justamente de eso se trata. Okay. Lo que los físicos cuánticos llegan al convencimiento es que la materia no siempre es material sólida e inamovible, sino que hay momentos en los cuales la materia, léase las partículas subatómicas que forman todo lo demás, no están ahí, y cuando no están ahí, lo que pasa es que han dejado de ser sólidas y se han convertido en energía radiante. No, ya va. Yo insisto. Ya. Vamos a respirar, vamos a tratar de asimilarlo. Vamos a dar una vueltica o sea, respiro, porque... Pero ya tú muchas veces has dicho, somos energía, sí, somos... Sí, sí. Pero ahora cuando te enfrentas con la cosa de que la cosa es verdad... Yo estoy de acuerdo y yo creo en esto. Y ojalá pudiéramos palparlo de una manera más tangible, más evidente para nosotros, porque el estudio de los especialistas está ahí, está documentado, está registrado, pero yo no, hasta que yo no vea, no sé, por un microscopio se ve eso, no sé, por un ultramicroscopio, cómo se ve, por una computadora, no sé, cómo yo quisiera ver por esa ventanita, mira, si el electrón desapareció aquí, apareció aquí, yo quisiera por lo menos. Se ven en los aceleradores de yo me acuerdo que uno iba para los museos experimentales aquí en Venezuela, el museo, entonces la energía cinética, la energía centrípeta, no sé qué, experimentala, no sé qué. Sí. Mezclas todas las cosas y explota, echa humo, todo eso yo lo vi. Pero aquí... Pero ese es mundo macro. Pero yo quiero ver algo, yo quiero... No lo vas a ver. No lo vas a ver, sin embargo está pasando dentro de ti. Entonces, como tú me dices que está pasando algo que no puedo ver, es como Dios. Porque puedes ver los efectos. Entonces, si ellos quieren ver el efecto, vamos a hacer un corte para que en el próximo sección veamos cómo son esos efectos. Sigamos expandiendo. Vale, pues. Muy bien, no se vayan. Vamos a conversar.